cuáles son las situaciones que nos pueden poner en riesgo. Y es que nosotros tenemos siempre en casa el arbolito, el nacimiento, lo que queremos que se vea muy bonito, pero que puede resultar prácticamente un riesgo inminente si no sabemos utilizar nuestros enchufes, la electricidad con la que prendemos estos hermosos arbolitos. Vamos a conversarlo con Paul Pimentel, especialista eléctrico, quien nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, gracias por venir. Bueno, la verdad es que sí hay cifras que señalan que situaciones que se nos escapan de la mano pueden terminar en tragedia. Y estos hechos aumentan en estas épocas de fin de año. ¿Por qué? ¿Qué no estamos haciendo bien? Bueno, gracias por la invitación. Definitivamente, el año pasado, en los meses de diciembre y enero, se reportaron en Lima más de 500 incendios y el 40% de estos ocasionados por cortocircuito. Son meses de alta demanda, entonces las viviendas a veces usan materiales que son adulterados en el mercado y no son adecuados. Por eso es que la compañía Promelsa ha inaugurado un outlet, permíteme contarte un poco rápidamente de esto, un outlet especializado en el centro de Lima donde se pueden adquirir estos equipos que hoy día estoy aquí haciendo la demostración. ¿Qué sirve para qué exactamente? Porque nosotros de repente no entendemos mucho del tema, pero sí queremos resguardar nuestra vivienda. ¿Qué es lo primero que debemos de saber en cuanto a conexión o exigirle a la persona que va a ir a hacernos estas instalaciones? Correcto, principalmente apoyarse de una persona especialista, ¿no? O recurrir a una tienda que tenga personal especializado que le puedan asistir en recomendaciones referentes a la aplicación, si va a ser en el exterior, si va a estar expuesto a la radiación solar, a la lluvia. Entonces hay diferentes productos para cada ambiente, ¿no? Y un punto dos, comprarlos en lugares de garantía, tiendas autorizadas por marcas, perdona. Por ejemplo, en el mercado hemos detectado que existen adulteraciones de cables, ¿no? Entonces, el cable no es 100% cobre, tiene un interior de aluminio y está simplemente recubierto por cobre, ¿no? Para hacerlo más didáctico, he traído un cable un poco más grande, ¿no? En el cual uno, ¿cómo puede detectar un tip? ¿Cómo pueda detectar si el cable no es de 100% cobre? Simplemente cortamos el aislante y raspamos un poco con un material contundente, raspamos un poco el conductor. Si no se mantiene el color rojo del cobre después de haberle raspado un poco, significa que el interior no es cobre, sino es aluminio, ¿no? El aluminio a la larga genera más calor y puede producir de que incluso que la tarifa eléctrica sea más cara. Este no ha quedado en rojo. No, este no queda en rojo, entonces este no es un 100% cobre. Pese a que uno puede decir, bueno, ese de repente incluso lo vemos más grande, seguramente está mucho mejor diseñado al interior, pero lo cierto es que solo un especialista lo podría determinar, ¿no? Haciendo esta prueba a la que nos hace mención. Exacto, sí. Otro tip para detectar este tipo de cables adulterados es revisar la chaqueta. Aquí el Ministerio de Producción ha normado los valores que se tienen que grabar para que se pueda vender en el mercado nacional. Entonces un cable debe tener la procedencia, el país, el nombre del fabricante, el material y además tiene que indicar detalles técnicos. Este no es un poco imperceptible a la cámara, pero no sé si lo puedes dejar ahí, de repente ahí lo podemos notar. Sí, se ve, ahí está, las letras que deben de ir en este cable. ¿Y nos repites entonces qué debe determinar cada uno de ellos? Mínimamente debe decir el país de origen, o donde se ha fabricado, el nombre del fabricante, el conductor, ¿no? Y detalles técnicos como la sección, la capacidad, el voltaje que puede soportar, ¿no? Esos son los detalles mínimos. Esto está normado y a veces no se tiene esa información en los cables adulterados. Y bueno, estos cables que han sido adulterados obviamente no soportan la temperatura mínima requerida y en un escenario de incendio pueden ser perjudiciales, ¿no? Sabemos que un material adulterado genera un humo más oscuro y además es más tóxico para el ser humano. Entonces, en un ambiente de incendio, la persona después de 3 minutos ya siente Los mareos, efectos, ¿no? claro, pérdida de orientación
y al final, como en el caso último de este incendio, no fue la llama que determinó que estas personas fallecieran, sino fue el tema de la falta de oxígeno, ¿no? La toxicidad además, ¿no? Sí. De todo lo quemado. Estos cables que nosotros podemos de repente ver cuando compramos los enchufes, ¿no es cierto? Las conocidas extensiones. Y muchas veces las compramos casi a la par en las que compramos los adornos navideños, ¿no? Tal vez no en tiendas especializadas, sino las que nos venden en la calle, en la vía pública. Este cableado que tenemos corre el riesgo de no ser el que necesitamos. Correcto. ¿Qué puede ocasionar? Yo lo dejo enchufado, ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿En cuánto tiempo yo puedo ver que de repente sí me va a generar un cortocircuito? Bueno, las extensiones se dimensionan o se seleccionan dependiendo de dónde van a ser instaladas, ¿no? Si es para uso doméstico, para el tema de las fiestas se recomienda que estén energizadas un promedio de 6 horas. Y ya si tiene que ser para uso exterior o si estos van a ser arrastrados porque se conectan a un equipo móvil, entonces ya llevan una chaqueta especial o una cubierta de silicona para el propósito, ¿no? Entonces, como son detalles muy técnicos, pues los invitamos al público en general a que se apoye de personal calificado, ¿no? Puede acercarse a cualquiera de nuestras tiendas que tenemos en Lima o a nivel nacional y consultar libremente a los vendedores porque se seleccionan dependiendo de la aplicación. Hay cables que pueden ser sumergibles, hay cables que pueden, como le digo, ser arrastrados dependiendo con la maquinaria. Entonces, uso exterior, radiación solar, roedores, muchos factores que pueden... Que de repente es un poco más hacia quienes ya saben o tienen un poco más de idea de qué se va a utilizar y qué nos puede hacer daño, pero en nuestro día a día, en estas fechas, lo que queremos es que todo se vea muy iluminado en la casa, que todo se vea muy lindo en cuanto al árbol, al nacimiento. Entonces, en un solo enchufe, en una sola extensión, podemos colocar incluso, ¿no? varias conexiones. Sí. ¿Qué nos va a generar esto si encima tomamos en cuenta que no es un enchufe adecuado? Bueno, si conectamos demasiadas cargas, ¿no? Conectamos una calefacción, una lavadora, un microondas y las luces de Navidad, el cable, si no está correctamente seleccionado para esa carga, se va a calentar. Entonces, si el cable si hay un elemento de protección adecuado, y es una de las cosas que también hemos traído el día de hoy, que son los interruptores, este equipo va a actuar, ¿no? Y va a hacer un sonido, algo así, que significa que ya ha cortado el circuito, ¿no? Entonces, Solo cuando siente que existe este recalentamiento, se apaga, para evitar cualquier... cuando detecta un recalentamiento, se apaga, o cuando detecta un cortocircuito, también se apaga. También hago un llamado a la reflexión al público televidente sobre lo que son la tecnología antigua, las llaves, las cuchillas portafusibles, ¿no? O las llaves portafusibles que aún se encuentran en solares, en quintas, en casas antiguas, el cambiar a interruptores que no son nada costosos y tienen más protección. Entonces, este equipo, después de actuar, ¿Cuánto puede costar un interruptor así? entre 15 a 20 soles. ¿Y la instalación? Ya dependerá del número de interruptores, pero la instalación, bueno, pongamos que otros 30 soles más. Claro, no es un costo demasiado elevado si lo ponemos en comparación con nuestra seguridad. Sí, es correcto, porque bueno, por suerte ya hay organizaciones en la junta vecinales, en departamentos que ponen como uno de los temas, ¿no? Además del mantenimiento de la fachada, revisar las conexiones de agua, el tema de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, una vez al año mínimamente se supervisan estos equipos. Que es lo ideal. Sí, porque después de que actúa, en algunos casos una mala práctica es que lo reemplazan. O sea, bueno, actuó porque detectó una protección de, por decir, 25 amperios, cambiamos por el inmediato superior. Lo pongo y no pasa nada, ya no va a actuar. Pero eso es la mala práctica, porque en realidad lo que va a pasar es, ok, ya no va a actuar, pero en consecuencia el cable se va a calentar. Y no hay nada que lo vaya a detener, porque por lo menos esto no se ha Claro, esta es una primera alerta. Claro. Exacto, esta es una primera alerta. Y ya al tener un cable
bueno, muchas veces cuando se hace una construcción, la casa se desea ampliar 2 niveles más, un piso más, entonces se tiene que revisar no solo cambiar el interruptor como te hago el ejemplo, sino el cambiar el cable, ¿no? Que va a soportar más carga. ¿Y este otro interruptor? Este interruptor es un interruptor que tiene una mayor sensibilidad. Resulta que, el primer interruptor que le mencioné protegía el cable, pero este interruptor protege al ser humano, a la persona. Sucede que cuando alguien por error se conecta a la red y toma un toque eléctrico, un choque eléctrico, si el cuerpo recibe más de 30 miliamperios, puede producir paro cardíaco o paro respiratorio. Entonces, este equipo detecta esa fuga que está pasando 30 miliamperios y lo detiene, también apertura. Entonces de todas maneras va en toma corrientes y se tiene que poner necesariamente para poder evitar que la persona tenga una descarga eléctrica. Entonces yo tengo este contacto, inmediatamente ya me está pasando la corriente, pero a la vez está apagando. Sí, exacto. Se sensa los 30 miliamperios, el toque eléctrico y también apertura. Y detiene el fluido eléctrico. Entonces, además tiene un botón de test. Entonces, cada cierto tiempo también se recomienda en el tema de mantenimiento hacer el test respectivo, ¿no? Que está actuando y está protegiendo, ¿no? Además, resaltar que los equipos tengan pues todas los sellos de calidad. Estos letras han sido grabadas a láser, ¿no? Y tiene un código de barras, también muestra el país de origen. A veces las personas, estos equipos también los hemos detectado que han sido adulterados, entonces simplemente le ponen la marca, pero tal vez un público de a pie no puede lograr distinguirlo. Nosotros a veces hacemos también tips de cómo detectarlo, pero ya es un poco más complicado, ¿no? Porque la imitación, al menos en lo físico, es muy similar. Entonces, básicamente el llamado es a tener cuidado en la tienda donde lo están adquiriendo, ¿no? Que sea una tienda de garantía, porque estamos jugando un poco lo que es la seguridad en el hogar, ¿no? Y la inversión para el tema de los empresarios. Y bueno, un último detalle es una bondad más de los cables. Hablamos de los de PVC, hay un cable libre de halógeno que al momento de estar en llama, este cable no genera un humo tan oscuro, es un humo blanco, lo cual te permite ubicar las rutas de escape, y además en temas de toxicidad no es tan tóxico. Entonces podría un ser humano estar 30 minutos en ese ambiente y poder tranquilamente evacuar. Me permite visibilidad, me permite tiempo para poder salir de esa emergencia. Sí. Es un cable que, ¿cómo lo debería de pedir? Libre de halógeno. Libre de halógeno. Sí. Bien, Paul, muchísimas gracias por darnos estos detalles. Situaciones que a veces nosotros no conocemos porque no somos especialistas, pero es importante tenerlas en cuenta para poder pedirlas y saber, primero, que existen y en segundo lugar, que están a nuestro alcance, ¿no? Que son accesibles. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya lo sabes, siempre, sobre todo en estas fechas, importante que estemos revisando nuestra seguridad.